Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Existen en la frontera sur 400 cruces ilegales. Bajo investigación de la Fiscalía, todo el Consejo de Administración de Pemex del sexenio pasado. Son falsas las imputaciones en mi contra, se defiende Peña Nieto. Denegó España libertad a dueño de Altos Hornos de México. Insiste el presidente del INE, reforma electoral por austeridad podría poner contra las cuerdas el sistema democrático. Estos son los detalles de la información. La estrategia federal para contener y ordenar la migración desde la frontera sur y evitar la amenaza arancelaria de Estados Unidos deberá sortear la falta de infraestructura en esa zona de nuestro país y también el exceso de sitios de cruce ilegal. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, a lo largo de la línea fronteriza se tienen identificados alrededor de 400 puntos donde ocurre el tránsito de personas, pero 97% son ilegales y la mayoría son usados por bandas del crimen organizado. Del total, solo 11, todos terrestres, cuentan con filtros custodiados por personal del Instituto Nacional de Migración. La Fiscalía General de la República investiga al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y todo el Consejo de Administración de la petrolera del sexenio pasado. Esto incluye al exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. La causa, la compra en 2015 de la planta de fertilizantes Fertinal a precio 14 veces superior a su valor real. De acuerdo con una firma de auditoría, la planta tenía un valor de $15 millones, pero fueron pagados $209 millones. La denuncia fue presentada por Pemex el pasado 5 de marzo, pero apenas fue conocida este martes. El expresidente Peña Nieto rechazó las que llamó falsas imputaciones en mi contra relacionadas con la corrupción en Pemex, y López Obrador dijo que es regla general que el presidente en turno está enterado de los negocios que se hacen en el gobierno. Amy Arriaga con la información. En un rechazo categórico, el expresidente Enrique Peña Nieto calificó de falsas las imputaciones en mi contra. Dijo esto con respecto a que recibió un soborno en la compra-venta de la planta chatarra de fertilizantes Fernital, realizada por Petróleos Mexicanos en 2015. Además, por esa adquisición a sobreprecio, está siendo investigado por Estados Unidos. Aseguró a través de redes sociales: no es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno, por supuesto, mienten. En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la investigación que el gobierno de Estados Unidos realiza al expresidente Peña Nieto en torno a la compra de la planta de fertilizantes por parte de Pemex por un monto de $635 millones durante la dirección de Emilio Lozoya Austin. Afirmó que es regla general que el presidente en turno esté enterado de los negocios que hace el gobierno federal. Recalcó que es muy difícil que el presidente no se entere de un negocio de esa magnitud. Desde Palacio Nacional, López Obrador advirtió que si se comprueba que Enrique Peña Nieto estuvo involucrado en la compra irregular de la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, Veracruz, recibirá el mismo trato que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, pues su gobierno no permitirá la impunidad. Reiteró que aunque es partidario de mirar hacia adelante, las investigaciones en torno a Fernital ya estaban en curso en la Fiscalía General de la República. La acción judicial, dijo, ya estaba en proceso, son denuncias que ya se habían presentado y si nosotros nos quedamos callados íbamos a ser cómplices, encubridores. Eso no, explicó. El presidente reveló que tiene 3 propuestas en torno a la planta de fertilizantes. Una de ellas es venderla, pero esa transacción implicaría deuda. Otra más es rehabilitarla para producir fertilizantes tal como la planta de Camargo, pero tenemos que cuidar bien, ver costo y beneficio. La última opción es, expresó, hacer una sociedad con la iniciativa privada, una empresa mixta para producir fertilizantes. Para Crónica TV, Amy Arriaga. En España, el juez Santiago Pedraz negó la libertad al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Está preso en Palma de Mallorca sin derecho a fianza, acusado de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal. Su caso se relaciona con el de Emilio Lozoya, pues Altos Hornos le vendió a Pemex en 2014 a precio artificialmente alto la planta chatarra de fertilizantes agronitrogenados, ubicada en Coatzacoalcos. Ancira, eso sí, podría ser cambiado de cárcel a Madrid. Su abogado alega que pasa un mal rato en prisión debido al calor excesivo. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba,
insistió en que se deben analizar a fondo los cambios de una eventual reforma electoral motivada por la austeridad. Sostuvo que no todo lo planteado reduciría costos y que si se hace mal, habría alteraciones que podrían poner sobre las cuerdas al sistema democrático. Según Córdoba, el sistema electoral funciona bastante bien. Consultado sobre la propuesta de desaparecer los 32 organismos estatales electorales, señaló que así como está, el INE no puede organizar de manera simultánea las 32 elecciones estatales. Pero el consejero José Roberto Ruiz Saldaña se pronunció por la desaparición de los organismos locales. Dijo que se desea una reforma electoral atrevida, que de ahí surja un sistema electoral nuevo, menos complejo. Saludamos a Stephanie Castañeda, que tiene más información. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Aurelio. Ya estamos de regreso y en otras noticias, el presidente López Obrador sostuvo una videoconferencia con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Le propuso realizar una alianza para garantizar la conectividad mediante Internet en todo el territorio nacional. Le expresó que a su gobierno le importa mucho el apoyo del empresario de tecnología en proyectos de conectividad. Si lo consideras interesante, te invitamos a participar para poder hacer una sociedad, le dijo, y añadió, sería algo extraordinario que Facebook ayudara en la comunicación y la conectividad de México, sobre todo en beneficio de los pobres. El ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, dio su versión sobre las transferencias que realizó a cuentas bancarias suyas en Estados Unidos y el Reino Unido, por las cuales es investigado tanto en nuestro país como en el vecino del norte. Afirmó que el monto real de los traspasos entre marzo de 2016 y noviembre de 2018 fue de 7.5 millones de pesos, no de 103 millones de pesos, como señalan versiones de prensa. En una carta enviada a sus colegas de la Corte, explicó que 12 de las 32 transferencias divulgadas no fueron en dólares ni libras, sino en pesos mexicanos. Afirmó que las transferencias reales son consistentes con los ingresos que declaró. 19 impactos de bala recibió la camioneta en que viajaba la diputada local del PT en Morelos, Erika García Zaragoza. La legisladora resultó con una lesión en el hombro. Un grupo armado la atacó al salir de un restaurante en Tetelcingo. De acuerdo con las autoridades de seguridad, la agresión fue cometida mientras la camioneta estaba estacionada. El gobierno de la Ciudad de México presentó al grupo de 5,000 policías bancarios y auxiliares que se encargará de la seguridad en las 12 líneas del metro, en el Metrobús y el tren ligero. 700 de estos policías se encargarán de la seguridad del transporte concesionado, es decir, microbuses y camiones. El secretario de Seguridad, Jesús Horta, dijo que en los gobiernos estamos decididos a disminuir de manera drástica y sistemática la incidencia delictiva en el transporte. Es una prioridad, le vamos a meter muchos más recursos humanos de lo que ahorita tenemos. Vamos a dar resultados en las próximas semanas. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, justificó la amenaza de Trump de imponer aranceles a México. Dijo que fue una medida necesaria para que el gobierno mexicano accediera a emprender acciones de control migratorio. Según él, su país afronta una emergencia por el número de inmigrantes centroamericanos que llega a través de México, pero legisladores demócratas cuestionaron al gobierno de Trump por el uso de aranceles en sus negociaciones migratorias. Dijeron que esto socava la confianza de cualquier país para llegar a acuerdos comerciales. Eso fue todo por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Stephanie. Continuamos. Este es el comentario de Francisco Báez. Hagamos un par de breves comentarios acerca del discurso que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar que va por la reelección, por la candidatura del Partido Republicano a la presidencia para un segundo término. Uno de ellos es que, aunque fue relativamente condescendiente con México, esta vez no fue blanco de sus ataques, sí subrayó una cosa respecto a la migración que puede tener cierta resonancia. Le dijo a los posibles electores latinos y negros que ahorita su desempleo es bajo, pero que si dejan entrar a los migrantes que vienen del sur, ese desempleo será alto. Es algo que también ya se oye en este país. Otra cosa interesante es que cambió su lema. Dijo, pues el lema que teníamos era Make America Great Again, hagamos de Estados Unidos grande de nuevo, y ahora podría ser Keep America Great, es decir, mantengamos grande América, porque según Trump, pues ya la hizo grande.
¿Y qué creen? Pidió una votación a mano alzada. Y evidentemente, pues en la votación a mano alzada, pues ganó lo que el presidente quiso. Eso también ya conocemos el caminito. Gracias. Y este es el humor en el cartón de Frick. Pues sí, pareciera que los gobernadores están pintados. Veamos la foto del día. La hermana de Emilio Lozoya, Hilda Susana, puede ser arrestada. Un juez le retiró el amparo. Está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Venezuela fueron malversados fondos destinados a militares desertores. Al regreso del corte le hablaremos de este asunto. En Crónica trabajamos en equipo para ofrecer información oportuna y veraz. Nuestro compromiso es servir a la sociedad sin distinciones. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Mientras otros platican telegráficamente lo que ocurre en el mundo, en Crónica aportamos el análisis de lo ocurrido. El contexto es parte de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Tal como le adelantábamos, el Parlamento venezolano inició una investigación por desvíos de fondos destinados a militares desertores. La Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, investigará la presunta malversación de fondos de donaciones que estaban destinadas a atender a los militares que desertaron del gobierno de Nicolás Maduro y se refugiaron en Colombia. El órgano legislativo aprobó el inicio de una investigación a las denuncias sobre irregularidades en el manejo de fondos destinados para la asistencia de la emergencia humanitaria. Así lo informó el subsecretario de la Asamblea Nacional, José Luis Cartaya. Crear una comisión especial encargada de presentar el procedimiento de nombramiento de un contralor especial de conformidad con lo previsto en el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los parlamentarios aprobaron este acuerdo tras las denuncias en las que, según el medio digital Pan Am Post, 2 colaboradores del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, habrían malversado fondos destinados a la manutención de los militares venezolanos en Colombia. Al menos 76 muertos ha dejado una ola de calor en el norte de la India. Al menos 76 personas han muerto en las últimas 36 horas por la ola de calor que afecta al estado de Bihar en el norte de la India, según fuentes oficiales. El distrito de Gaya, a unos 100 kilómetros de Patna, la capital de Bihar, es uno de los más afectados por las altas temperaturas, que han rondado los 50 grados la última semana en varios estados del país. Además de los muertos, 100 personas han sido hospitalizadas desde el sábado, afectadas por la ola de calor en esa localidad. El número de fallecidos en esta región podría aumentar, ya que las autoridades continúan recopilando las informaciones de las últimas 24 horas, según advirtieron portavoces. A causa de las agobiantes temperaturas, la administración del distrito ha prohibido las reuniones públicas masivas y los trabajos de construcción y de alta exigencia física entre las 11 y las 4 de la tarde. El Instituto Meteorológico ha emitido en los últimos días una serie de recomendaciones a los ciudadanos que les exhortan a evitar la exposición al calor, mantenerse cerca de lugares frescos y estar hidratados. El exfutbolista estrella del equipo de Francia y expresidente de la UEFA, Michel Platini, fue detenido acusado de corrupción. El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA, Michel Platini, ha sido detenido este martes dentro de la investigación que se sigue por corrupción en la concesión del Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar. Platini se encuentra bajo custodia policial desde esta mañana en los locales de la Oficina Anticorrupción de la Policía Judicial de Nanterre, junto a París. Platini, quien fuera presidente de la UEFA de 2007 a 2015, cumple una inhabilitación de 4 años por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro, autorizado por el entonces presidente de la FIFA, Josep Blatter, de cerca de 1,8 millones de euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002. En 2016, la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación por supuesta corrupción en la atribución del Mundial 2022 a Qatar, por la que el propio Platini ya declaró como testigo en diciembre de 2017. Interrumpe Isaac Hernández la presentación de Despertares. Se queja de falta de apoyo gubernamental. Desafortunadamente esta es la última edición de Despertares por el momento.
Pues porque me he encontrado con varias situaciones a lo largo de Despertares, desde el inicio de Despertares, que me han hecho entender que no existe todavía un mecanismo, una herramienta para que este tipo de proyectos puedan ser competitivos, puedan tener continuidad, puedan permitirnos poder seguirlos desarrollando, ¿no? En entrevista con Notimex, el multipremiado bailarín mexicano Isaac Hernández señaló que este año Despertares se presentará en Guadalajara y no en la Ciudad de México, debido a que no recibió el apoyo gubernamental para realizarlo y la complicación de empatar las fechas disponibles del recinto con la participación del elenco internacional. Este año no he recibido apoyo del gobierno federal, sí he recibido del apoyo del estado de Jalisco, sobre todo particularmente para las actividades gratuitas, ¿no? Todo el proyecto de la función, de la gala en sí, pues todo ese riesgo financiero, económico y todo el proyecto pues está recayendo en mí como persona. Y me gustaría tomar este momento para poder lograr un cambio así en nuestro país, y que sí es fundamental que no todos los proyectos dependan 100% del apoyo gubernamental. Sí es importante que haya el apoyo ahí para los mecanismos, para los incentivos fiscales, para que pues, nos den por lo menos la plataforma para poder ser competitivos como industria creativa. Aseguró que en el país siempre ha sido muy difícil encontrar continuidad a cualquier tipo de proyecto, lo cual lleva externando desde hace muchos años, y en el caso de Despertares, el cual lleva 8 años realizándolo, tenía como reto encontrar continuidad y cada que lo hacía era casi como un milagro. Sí entiendo que ha habido un cambio importante en nuestro país, que no ha sido sin precedentes, se puede decir, y no quiero ni imaginar la complejidad del mecanismo y los organismos que operan en general en diferentes sectores del país. Entonces entiendo esa situación. Mi posición en este momento es encontrar la manera de tener continuidad, de reestructurar mis proyectos para que puedan seguir sucediendo en la vida cultural mexicana. Creo que esta incertidumbre que hay en el medio artístico en nuestro país hoy en día, pues es importante, porque de la incertidumbre salen ideas y se crean los mecanismos que espero que se puedan crear para el futuro creativo de México. A mí lo que me preocupa en estos momentos en mi país es el futuro creativo de México. La última presentación de la gala Despertares será el 20 de julio en el auditorio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Llegamos al final. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.